Martes de Astronomía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Somos la Asociación Civil de Aficionados a la Astronomía de Bariloche. Estamos encantados de martes a martes traerles a cada uno de ustedes este programa que armamos y que cuidamos y que estamos gestando cada vez con más cariño, con más amor. Y la verdad es que en tiempos de pandemia, hablamos recién tras de cámaras un poquito con nuestro invitado del día de hoy, que esto nos está como reinventando. Estamos como volviendo a hacer cosas desde que el encierro nos empezó como a acorralar contra esto y trascendiendo las barreras de Bariloche, que es la asociación o el lugar donde residimos los que hacemos la asociación de aficionados a la astronomía. Estamos transmitiendo para todo el país y esto ha trascendido y hemos tenido invitados primero locales con los grandes personajes que tenemos localmente también con respecto a la astronomía o a la carrera espacial o a INVAP, nuestro querido INVAP acá cerca en Bariloche también, pero de a poquito fuimos como creciendo, hemos tenido gente de otras partes del mundo, hoy tenemos una persona de Buenos Aires que ya les vamos a contar quién es, pero primero que nada, si ustedes han llegado a este canal por primera vez, queremos invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, tocando aquí abajo, de este lado, hay un botoncito que dice suscribirse, tocan ahí, aprietan la campanita y a partir de ahí van a poder recibir las alertas para poder ver todas las charlas que todos los martes tenemos y algunos incluso que grabamos cada tanto haciendo las entrevistas que son como la Cosmo entrevistas, que son estas que tenemos entre medio cada tanto. Es para mí un placer presentarles ahora a la presidente de la asociación, Cristina Botassi. ¿Cómo andas, Cris? Hola, Javo, ¿cómo estás? Bien, qué lindo verte. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un invitadazo, la verdad que es uno de estos gustos que como conductor de este programa me voy a dar, que es conocer y preguntarle y tenerlo un poco con su generosidad, disposición de su conocimiento. Es un gran divulgador, pero me gusta siempre que hagas vos esta parte que sabés la vida, obra y grupo sanguíneo por poco de cada uno de nuestros invitados. Así que, Cris, adelante con tu presentación oficial. Bueno, hoy nos vuelve a visitar por segunda vez, es un gran placer, Mariano Rivas, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, se desempeña como coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei, desde el año 2000. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, docente del Centro Cultural Ricardo Rojas, astrónomo y astrofotógrafo amateur. Pertenece al grupo de rastreadores de cometa de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Es columnista del programa de TV La Liga de la Ciencia, seguramente lo han visto ahí más de una vez. Y es secretario de redacción de la revista Si Muove, editada por el Planetario de Buenos Aires. Publicó numerosos artículos periodísticos y libros de divulgación. El último de ellos, Crónicas del Cielo y la Tierra, fue publicado durante esta cuarentena y está también en formato digital. Y hoy lo vamos a exprimir porque nos va a contar todo sobre el universo. Difícilmente todo, pero Mariano, con esa entrada, bueno, con esa entrada te hemos metido una ficha fuerte, ¿no? ¿Cómo estás, Mariano? Eso acá en la espalda tremenda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, encantados de tenerte. Igualmente, un placer. Y bueno, habitualmente estos martes, hay que confesarte también en la interna, solemos tener como una especie de presentación y cada uno de los expositores arranca con su exposición o con su presentación y hoy tenemos como un ida y vuelta. Así que vamos a estar un poco construyéndolo entre los dos porque creo que estas cosas hay que dejarlas un poco libres para ver para dónde vamos y otro poquito guionado con algunas cositas que tenemos preparadas para vos. Pero primero que nada, hago una pregunta como muy simple que ya un poco Cristina contó quién sos, pero ¿cómo arranca una persona a meterse desde la ciencia de la comunicación, como es tu expertise, en la astronomía, ¿no? Bueno, un poco lo contábamos en un encuentro, el primer encuentro que tuvimos hace un mes nació de manera absolutamente natural en los años 80, cuando yo estaba en el colegio secundario y bueno, tenía que pensar un poquito en mi futuro más o menos inmediato. Siempre fui muy gustoso de la lectura, de la escritura, del periodismo, de la literatura
y sabía que mi carrera profesional tenía que ir para el lado de la docencia. Incluso mi padre era profesor de historia en el Colegio Buenos Aires, de acá de la capital federal. Mi madre era profesora también, bueno, así toda una línea de docentes. Pero al mismo tiempo yo desde el año 86 empecé en la astronomía amateur, con la época que nos visitó el cometa Halley, ¿no? Tuve ahí mi primer acercamiento con cartas celestes en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía en Parque Centenario, en el centro de la capital. Y bueno, fui viendo a ver para dónde iba profesionalmente, hasta que me decidí por la carrera de la licenciatura en Comunicación Social de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, pero la verdad no quería dejar la astronomía de lado. Y la seguí haciendo hasta el día de hoy, hace 30 años que hago astronomía por mi cuenta, y lo que encontré naturalmente en la carrera es que había un gusto particular, al menos que yo tenía, por que se podía encontrar una fusión entre la astronomía y la ciencia, porque en realidad yo trabajé en distintas disciplinas del periodismo científico, y ese hobby, ¿no? O sea, había una especie de amor entre carrera y hobby, y de hecho tuve la especialización en periodismo científico en la UBA. Tuve la suerte de tener ahí al profesor, al mejor profesor que podía tener, que era Leonardo Moredo, fallecido hace unos años, que además fue director del Planetario, el mejor divulgador que haya tenido este país, lejos. Y bueno, él en una época yo trabajé en Página 12 con él y en otros lados. Y bueno, en el año 2000 a él lo nombra director del Planetario y me llama un día por teléfono y me dice, Mariano, necesito que vengas conmigo. Y le digo, ¿qué pasó, Leonardo? Soy el nuevo director y vos sos el tipo que necesito. Y así fue, hace 20 años. Y arrancaste, genial. Y arrancamos. Me gustan esas historias porque a veces es como que los caminos te encuentran o vos encontrás el camino y no sabés qué es primero. Sí, pero cómo, sí, cómo uno sí. va llevando la vida y cómo va eligiendo y tomando las decisiones. Sí, son esas cosas que a veces parecen casualidades, pero uno va forzando la suerte también, ¿no? Hay un montón de casos que uno podría citar de gente que a veces dice, mira qué casualidad, no. A la casualidad hay que ayudarla. Y estoy pensando, por ejemplo, en Víctor Buzo, ¿no? El amigo astrónomo aficionado de Rosario, que muchos dijeron, qué suerte, que yo digo, no es suerte. Víctor hace 40 años que es astrónomo aficionado, no es ninguna suerte, por ejemplo. Sí, un poco la noticia era un cerrajero perdido en Rosario. Sí, que se ganó la lotería cósmica. Bueno, sí, lástima que tiene 40 años de experiencia, ¿no? Sí. Todos creo que cuando conocimos el observatorio busoniano entendimos exactamente por qué fue él y no fue solamente el cerrajero. Hablando de casualidades y de coincidencias astronómicas, no podemos empezar sin hablar de la noticia de la semana, de lo que fue la revolución, a veces mediática, ¿no? Porque los que estamos un poco más en tema entendemos, a veces hasta nos causa gracia, cómo hay un amarillismo astronómico, pero hablar de agua en la luna de repente fue como una especie de gran boom. Y a mí me pasó, creo que a todos los que por ahí tenemos gente que nos consultan alguna cosita, gente que me ha dicho, che, pará, esto es un chamullo, si ya lo habían descubierto antes. Esto nos están haciendo creer como que... ¿Querés contarnos un poquito cómo hacés siempre vos, que es algo que aprecio mucho de tus comentarios, que sos como asertivo? Decís lo que hay que decir y separás la paja del trigo con solamente una respuesta. Contanos rápidamente, agua en la luna, 2 puntos, y contanos qué pasó. Bueno, las dos cosas son ciertas, ¿no? No se descubrió agua en la luna realmente. Ya se sabía que estaba, quizás con no el nivel de certeza absoluta de ahora, pero pensemos que ya en los 90s había sondas como Clementine o Lunar Prospector que habían encontrado huellas muy fuertes de oxígeno e hidrógeno en los polos de la luna, ¿no? Y en 2009 la sonda El Cross se estrella contra el cráter Cabeus en el sur de la Luna, se estrella, arranca parte del regolito y detecta concretamente el hielo disperso en el polvo de la Luna. Así que no es que se descubrió, lo interesante es que se descubre en una zona que antes no se había encontrado, concretamente en la zona del cráter Clavius, que es un cráter hiper conocido por todos, uno de los más grandes que podemos ver en la Luna en la cara visible, donde normalmente la luz del Sol pega, ¿no? Entonces eso sí fue una novedad, y además paralelo al anuncio que tiene que ver con el observatorio Sofía. El observatorio Sofía es un telescopio de 2,70 metros de diámetro que viaja a bordo de un Boeing modificado, que sube a 13.000 metros de altura, por encima de la mayor parte de la atmósfera y el vapor, y desde ahí pudo hacer observaciones infrarrojas muy finas, concretamente en este caso de la Luna, y detectó en la línea de 6,1 micrones, que es una línea muy específica vinculada a la molécula del agua, en el infrarrojo, la presencia de justamente esta sustancia, el H2O, en la zona del cráter Clavius, ¿no? Así que digamos que
es y no es este asunto del descubrimiento. Es verdad que se descubre por primera vez en la zona iluminada, es falso que es la primera vez que se detecta agua en la Luna. Sí, es entender la palabra inequívoca, ¿no? Que es el adjetivo de la palabra, que es la detección inequívoca, ¿no? Que ahora es como... Es un como que 100%. claro, se sabe como con más certeza. Y a veces, bueno, ya hablamos un poco la vez pasada también de temas de la fosfina y de estas cosas que a veces despiertan más que nada el interés humano de las ganas de querer que algo pase más allá de lo que está pasando. Y esto apunta, creo yo, directamente a ese morbo o a esa necesidad de creer o necesidad de ser parte que tenemos a veces los humanos. Y está muy ligado a esto que hablamos hace un ratito del amarillismo, ¿no? De cómo hacer una gran noticia de algo que por ahí era real, pero mucho más sutil. Y se empieza a atar a eso también lo que siempre los que hacemos un poquito de divulgación tenemos como alter ego, que es la posverdad, ¿no? Esa cosa que separa completamente al ambiente científico del ambiente del hombre de a pie. Y si bien ella se va separando cada vez más, porque las noticias son cada vez más difíciles de digerir, un poco ¿cómo te llevas con esto de la posverdad, con estas cosas que a veces se escuchan, como vamos a nombrar el clásico, terraplanismo, gente que cree que el hombre no llegó a la luna? Son desgracias realmente, todas esas cosas son desgracias, son retrocesos intelectuales muy profundos. Volver al terraplanismo es retroceder milenios en el aprendizaje. Además que detrás del terraplanismo no solamente hay un modelo primitivo y geocéntrico y torpe de la naturaleza, sino que además detrás de eso escondido hay un montón de ideas muy peligrosas, como por ejemplo los movimientos antivacunas, el creacionismo, bueno, hasta gente que tiene inclinaciones de ultraderecha. No es lo inocente que algunos creen que son 4 loquitos, ¿no? Hay que decirlo como es. Y además es gente que directamente apunta contra el sistema educativo mundial. De alguna manera nos dicen que en la escuela nos mienten, ¿no? Claro. Lo cual es gravísimo, irresponsable, a más no poder. Entonces creo que también es responsabilidad de no solamente los que hacemos comunicación en forma profesional, sino esto también es una pelota que hay que tirar a la comunidad de la astronomía amateur, defender el terreno de la ciencia, porque esto ha avanzado muchísimo en los últimos años, es muy dañino, ataca formalmente al sistema científico, hay movimientos anticiencias, y todo eso creo que es tan o más importante que contar cómo se detectó el agua en la Luna en el anuncio de ayer, ¿no es cierto? Porque eso serían cosas que van dándose, pero la médula del sistema científico, que todos de alguna manera nosotros estamos involucrados, especialmente en lo que es la comunicación, que es esencial, también tiene que hacerse cargo de ese problema que vos nombrás. Vos sabés que hace un tiempo hicimos una entrevista con José Gallardo, que es uno de los responsables del telescopio ALMA, que además es un divulgador y tiene una serie de programas de divulgación en Chile. Y él siempre como que cuando charlamos esto entre nosotros, los que por ahí hacemos o sabemos ese poquito más o estamos más en la noticia de una fuente más fidedigna, a veces hasta que nos causa gracia, hay hasta grupos que bromeamos, hay hasta memes internos para nosotros de este tipo de cosas. Y él decía, a mí en realidad cuando veo una de estas situaciones, me da como paño blanco para escribir sobre él. O sea, lo tomo como una oportunidad cuando alguien viene con estas creencias o muy arraigadas, o sea, a veces más arraigadas y genera una diferencia, pero a vos en particular, ¿te da bronca, te da risa, te pasa lo que le pasaba a José, un poco todo? ¿Cómo reaccionás cuando alguien te dice, no, si el hombre no llegó a la luna, ¿qué van a descubrir que tiene agua? Mirá, me da todo según el momento del día y el estado de ánimo. Hay veces que uno, la verdad, como profesional de la comunicación y de la docencia, tiene que aprender a veces a contar hasta 10 y ser lo más paciente y tolerante posible, porque el mensaje nunca llega con violencia, ¿no? Si uno se pone en irascible, en soberbio, es totalmente al revés lo que se logra, pero a veces es muy difícil, porque a veces el nivel de fanatismo y necedad y ceguera, no hay peor ciego que el que no quiere ver, se hace muy complicado, sobre todo cuando ves que hay una intencionalidad de agravio directa al sistema, ¿no? Una persona tiene todo el derecho del mundo a ignorar muchas cosas, no es lo deseable, ¿eh? No es bueno ser ignorante, no es una virtud decir, yo de esto no sé nada, no es bueno eso, partamos de esa base. Pero uno no tiene por qué saber de todo. Entonces, cuando una persona viene a preguntarnos a nosotros
sobre alguna ciencia o astronomía. Del mismo modo que yo le preguntaría a un paleontólogo o a un geólogo sobre cosas que me interesan y yo conozco poco y nada, uno tiene que estar abierto a responder. Es el trabajo de uno responder, enseñar, divulgar. Ahora, a veces no es la persona que pregunta con las ganas de saber, sino que es meramente una provocación. Y te das cuenta enseguida cuando tenés 20 o 30 años de experiencia en este laburo, ¿no? Porque vos publicás algo y alguien te dice, qué raro que esto recién lo anuncian ahora, y no será que la NASA... A buen entendedor sobran las palabras, ¿no? Tal cual. Bueno, yo soy mago, Mariano, aparte de aficionado a la astronomía. Qué bueno, te felicito, me encanta la magia. Mago profesional, vivo de eso. Y hice un estudio que hice una especie de analogía sobre la mecánica del engaño y cómo estas mentiras tienen a veces la misma estructura que un juego de magia para que te lo creas, en definitiva, ¿no? Como una parte es verdad, como una parte es mentira. Algo así como la astrología, que tiene una parte que es muy cierta, pero una parte que es una interpretación humana, y son temas en los que no trato de no meterme demasiado. Pero hablando un poco de estos temas, como lo de la luna, como lo del agua en la luna, quiero decir, que son noticias, y un poco en relación a tu característica de comunicador, quiero hacerte una pregunta, pero no te la voy a hacer yo. La tenía en mi lista, pero me la ganó de mano un personaje que tenemos para mostrarte, que quiero que compartamos juntos. Opa. Hola Mariano, te mando un saludo y te pregunto, ¿cuál es la noticia o el descubrimiento que más te gustó compartir en tu tarea de divulgación y cuál soñás dar en el futuro? Bueno, un abrazo a Sebastián también, que hace muchos años trabaja en la divulgación científica. Somos esos que venimos remándola hace décadas, ¿no? Y no vamos a echar edades, pero venimos por ese lado. Mirá, está excelente la pregunta de él, porque justamente uno que trabaja básicamente en la enseñanza y la comunicación disfruta, ¿no? Yo disfruto muchísimo. Las dos cosas tienen que ver con lo mismo, que es Marte. Yo creo que una de las cosas que más me ha fascinado contar siempre es todo lo que tiene que ver con las misiones no tripuladas a Marte, digo no tripuladas hasta el día de hoy, y fundamentalmente en tiempos recientes, digamos del 2005 para acá, lo que es la detección de metano en Marte. El metano es una punta de iceberg de algo que puede ser el descubrimiento más importante del siglo XXI, que sería la posibilidad de bacterias metanógenas en el subsuelo marciano. Hay elementos muy firmes para pensar que ese escenario es viable, a la luz de que ya es harto sabido que debajo del suelo de Marte hay agua de sobra, que las temperaturas, hay materia orgánica, que hay una serie de condiciones que serían favorables a la vida bacterial y microbiana. Y la noticia que más me gustaría dar sería el descubrimiento de vida fuera de la Tierra, y creo que el primer lugar donde vamos a hablar de eso es en Marte. Así que se abrazan las dos hipótesis. Me parece que Marte es un disparador en estos días, incluso últimamente que lo hemos tenido una oposición muy favorable, que mucha gente mira una luz naranja en el cielo y pregunta qué es, ¿no? O sea, fíjate la cantidad de cosas que Marte dispara, toda la fantasía del mito marciano, que lo hablamos incluso en el encuentro anterior. Cuando hablamos de vida extraterrestre, normalmente hablamos de marcianos casi como sinónimos, ¿no? Sí, marcianitos que vienen de otro lado que no sea Marte, pero son marcianitos. Exactamente, es como que ya se ha convertido en un sinónimo universal de extraterrestre, el marciano. Y además, Marte tiene una cosa muy particular, que es su gran similitud en primera instancia con la Tierra. Uno ve las imágenes de Viking, de Pathfinder, del Sojourner, de Curiosity, de Spirit Opportunity, de ahora de lo que va a ser el Perseverance cuando llegue. Vos estás viendo desiertos que los ves acá en la Tierra de alguna manera, ¿no? Hay una cosa de hermano perdido, menor, que lo tenés ahí, con una historia que probablemente fue muy diferente, probablemente no, fue muy diferente en el pasado, un planeta que tuvo atmósfera gruesa, tuvo humedad, tuvo temperatura templada, tuvo chances importantes para haber sido un nicho biológico, y que a lo mejor todavía lo sigue siendo bajo tierra, y además Marte va a ser el primer planeta que el hombre va a pisar en 15 años, ¿no? Así que hay una cosa con Marte que es irresistible, les diría. Se me disparan de esto varias preguntas. Una que mencionamos más casi al pasar, que es a veces como una especie de cliché en este tipo de entrevistas, que es esto que decía Carl Sagan: si realmente estamos solos, es un desperdicio de espacio, ¿no? ¿Cuáles son las chances para vos y con tu expertise? Y cuál es tu posición casi filosófica al respecto? Porque creo que nadie tiene algo
algo certero al respecto, pero las chances de vida extraterrestre en el universo, ¿cuáles son para vos las chances? Bueno, sí, hay una idea que es ambivalente, ¿no? Creo que el propio Carl Sagan también decía que las dos opciones son igualmente impresionantes. Una, que no estemos solos, es impresionante. Ahora, si nos enteramos que estamos solos, es tan o más impresionante e incluso puede ser casi aterrador. Saber que somos las únicas criaturas del universo conscientes e inteligentes casi metería un poquito de miedo, ¿no? Así que uno siempre quiere la compañía, aunque sea algunos años luz de distancia. Las probabilidades de vida extraterrestre seguramente son altas. No son tan altas ni tan fáciles como a veces se simplifica, ¿no? A veces caemos en la banalización de decir, mira, hay tantas estrellas, la Vía Láctea tiene 400.000 millones de estrellas, no podemos ser únicos. Y cuando ves el sistema solar con la multiplicidad de mundos que hay y no encontramos nada vivo fuera de la Tierra, quiere decir que no es tan fácil. La vida no es un proceso tan fácil seguramente, al menos la vida compleja y evolucionada, ¿no? Porque nosotros somos vida evolucionada de 4.000 millones de años, no es que aparecimos hechos así mágicamente de un día para el otro por un rayo todopoderoso. Nosotros somos la herencia de casi 4.000 millones de años de evolución, desde la vida unicelular hasta que la vida se complejizó hace 500, 600 millones de años. Y somos sobrevivientes de un legado biológico donde millones de especies han quedado en el camino. Y somos los únicos hasta el día de hoy con defectos y con virtudes que tenemos un reconocimiento cabal del universo que nos hemos planteado nosotros mismos como criaturas pensantes, autorreflexivas y además levantando la mirada hacia el cosmos, ¿no? Y empezando a dar pasos importantes que no han sido menores. Hace 60 años que estamos mandando máquinas al espacio, hemos llegado 6 veces a la Luna y hemos visitado prácticamente todo el sistema solar con naves no tripuladas, sin hablar de los telescopios, sin hablar de un montón de otras cosas que sería largo contar. Es muy probable que el universo tenga mucha vida, pero también es igualmente cierto que hasta ahora no hemos encontrado absolutamente nada. Entonces, hay que tener paciencia. Si es por sí o por no, lo más seguro es que sí, que haya mucha vida en el universo, pero debe ser algo poco probable, es decir, de cada tanta cantidad de posibilidades debe haber una. Sí, qué difícil ser contemporáneo también, ¿no? De una civilización inteligente en los tiempos astronómicos. A veces es como el planteamiento hollywoodense de darle la mano, de ese encuentro cercano y de compartir tecnología, es como muy remoto desde ese lado, ¿no? A veces también. Totalmente, y el tema de la contemporaneidad temporal es absolutamente contundente, ¿no? Porque nosotros no tenemos ninguna garantía de que estemos acá dentro de 1.000 o 10.000 años. Claro. Por un montón de factores, no solamente locales. Puede venir un asteroide y nos borra el mapa en 3 siglos. Sí, lo efímero de la vida. Lo efímero de la vida acá o en otro lado. Digamos que desde que somos civilización, desde que se inventó la agricultura hace 10.000 años, es un chasquido en el tiempo, no es nada. Así que tranquilamente puede haber habido civilizaciones relativamente cerca de acá y tranquilamente pueden estar después de que nosotros hayamos desaparecido, sin nunca saber nunca unos de los otros. Tal cual. Bueno, que tal vez descubramos la velocidad warp y nos vea algún vulcano y empiece, ¿no? Ojalá que sí. Como le gusta decir a Sebastián también, que es otro trekker. Yo soy más de Star Wars. Yo también. Tengo estas cositas por acá, soy de otro palo. Bueno, no te puedo mostrar lo que tengo yo acá, pero también sí, desde fanático de que la fuerza nos acompañe a todos. La entrevista que hizo Dani Chiesa tenía a Vader atrás. Yo tengo un montón de naves atrás, tengo un montón de naves, y una de las preguntas que medio rozamos con lo que contabas recién son las misiones no tripuladas, por supuesto, o las tripuladas interplanetarias, ¿no? Que desde las Voyager hasta las sondas que hemos mandado a los grandes planetas. ¿Cuál es para vos la más impresionante como misión? ¿La Cassini, la Juno? No, para mí nunca tuve dudas de eso, y eso que pasan los años. No, para mí la misión espacial más importante han sido las Voyager 1 y 2. Son el top 1 del Hot 100, digamos, porque básicamente es muy simple, ¿no? Es muy simple y muy complejo a la vez. Es la única misión que visitó 4 planetas. Claro. Y además, 2 de ellos por primera y única vez. Que la Voyager 2 visitó a Urano en el 86 y a Neptuno en el 89. Y la 1 también ha visitado junto con ella Júpiter y Saturno. Además de que fue la primera misión que empezó a revelar cosas interesantes de muchas de sus lunas, empezando por Titán, que es un escenario también potencialmente biológico en el pasado o en el futuro, incluso en el presente. Pero sí, vos nombraste a Cassini. Cassini es la misión quizás más importante de este milenio, no nos olvidemos de la New Horizons que visitó Plutón, que si bien fue un paso fugaz,
A mí personalmente me pegó más eso que Cassini, porque Saturno uno ya lo conocía, a pesar de que Cassini descubre el criovulcanismo en Encélado y la posibilidad de que Encélado, que es una luna de Saturno de 500 kilómetros de diámetro, pueda tener vida debajo de esa coraza de hielo, igual que Europa en Júpiter, pero creo que para los que somos de cierta generación que esperamos de chiquitos verle la cara a Plutón, la nave New Horizons, esa misión fue la más importante de lo que va de este milenio. Y también podríamos recordar a las Viking, ¿no? En los años 70, las primeras 2 naves gemelas que bajan en suelo de Marte, un hito extraordinario, porque aparte las Viking son al día de hoy las únicas naves que pudieron buscar vida, tenían con qué buscar vida en la superficie de Marte, e incluso hasta hay una detección que se sigue discutiendo hoy en día, que para algunos fue la detección de vida en Marte, a mano de uno de los experimentos que hicieron las Viking en la superficie en fines de los 70. Claro, y a mí me gusta pensar en misiones extraplanetarias, también como las misiones no necesariamente de visita física con una sonda, sino estas misiones como la James Webb, ¿no? Como estos grandes telescopios que van a empezar a darnos imágenes, nos van a empezar a, entre comillas, llevar a lugares donde no hemos ido, ¿sí? Y necesariamente creo que empezamos a explorar o a poder ver mucho más allá de lo que podemos llegar físicamente con una sonda, no lo sabemos, por ahora la tecnología no está disponible para hacer eso, pero el tema de exoplanetas me parece que es como una especie de necesariamente la búsqueda de la vida, o un poco relacionado con lo que hablábamos antes, esto del Próxima Centauri, que fue también ese gran boom de la noticia, dibujaba a otra Tierra con prácticamente otra Argentina. Si lo buscabas en algún canal, había otro Mariano Rivas en otro planetario y otro Bariloche. Sí, era, viste, una cosa como que éramos. Pero ¿cuánto de esa tecnología en observación y esto crees que va a revolucionar la filosofía local? El saber todo esto y el entender que va a haber exoplanetas. Había un número muy curioso que era la cantidad de exoplanetas que se descubrían por hora o algo así, como que era como que en esto que no me gusta decir siempre, que es que en los últimos 3 años se sabe más que en los últimos 3000. Hagamos ciencia ficción, estos nuevos proyectos para observar para afuera, exoplanetas, ¿hasta dónde? Mirá, es como anillo al dedo lo que planteás, porque en estos días se están cumpliendo 25 años de la primera detección de un exoplaneta 51 Pegasi B, ¿no? Con un sistema de velocidad de movimiento radial, que es uno de los métodos de detección, que tiene que ver con ver cómo una estrella se bambolea hacia atrás y hacia adelante, para decirlo lo más simple posible, y eso delata la posición de un planeta, su periodo, su masa, etc. De ahí para acá, de estos 25 años de exoplanetas, se aprendió muchísimo. Gracias a, por ejemplo, instrumentos como el Kepler, que fue un telescopio que estuvo varios años cazando exoplanetas con el sistema de tránsito, de detectar como microeclipses en muchos lugares, en muchas estrellas, y hemos encontrado incluso posibles exotierras, ¿no? Un puñado en realidad, muchas en zona habitable, que sería la zona templada. Esta misma búsqueda nos enseñó que los planetas de tipo Tierra en zona habitable no son tampoco tan comunes como uno cree. Hay muchos ubicados mucho más cerca de sus estrellas muy calientes, otros mucho más lejanos. Y bueno, puntualmente lo que vos planteás, la tecnología esta nos ha llevado a encontrar más de 4000 y seguramente, bueno, ahora hay otro buscador de exoplanetas que se llama TESS, que es el sucesor del Hubble, el telescopio James Webb que se va a poder lanzar el año que viene. Yo estoy seguro que de acá a 15 o 20 años vamos a tener data espectral fina de exoplanetas, estudio de atmósferas e incluso escenarios potencialmente para la vida y quién te dice alguna traza biológica en las atmósferas, ¿no? Pero estamos muy lejos a veces de lo que los medios plantean de ir a visitar un exoplaneta. A veces se dice, bueno, apareció un gemelo en la Tierra y la gente enseguida, o los medios, no voy a ser injusto, dice, no, ya vamos a ir a colonizar otro planeta y la Tierra, no, nada que ver. No podemos ir a colonizar ningún planeta todavía y aparte eso no tiene absolutamente nada que ver con descuidar a la Tierra, como a veces se banaliza. Escuchaba hace poco unos comentarios de que esto de encontrar agua en la Luna era para ir a depredar la Luna, que estamos descuidando la Tierra. Nada que ver, eso no tiene absolutamente nada que ver, es mezclar peras con manzanas. Y concretamente lo que nos muestra es que la ciencia está en una gimnasia permanente
y las herramientas científicas, la tecnología, nos están abriendo mucho la cabeza, ¿no? Al ritmo tal que cuando nosotros seamos un poco más grandes, andás a ver las cosas que se habrán descubierto. Ojalá en ese camino hayamos detectado vida extraterrestre, ¿no? Que sería lo más asombroso. Sí, sí, ni hablar. Te traigo de vuelta bajo nuestro cielo, a nuestro piso, y de la mano un poco de lo que hablamos hace un rato de la divulgación, que yo encontré hace poco una acepción de la palabra divulgar, que es volver vulgar, o sea, llevar lo que es del Al pueblo. vulgo. Exacto, volverlo fácil o tratar de bajarlo. Yo sé que haces muchas cosas en el planetario, que el planetario hace muchas cosas para chicos. De hecho, la última vez que visité, como te mostré alguna foto recién antes de empezar, fui con mi hija de 4 años y la verdad que volvió enloquecida. Entonces, un poco de la mano de eso, uno de nuestros panelistas es un amigo nuestro, uno de los socios más jóvenes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Bariloche, y tiene para hacerte una de esas preguntas que se contestan a veces muy rápido para un chico o infinitamente complicadas para un adulto. A ver, vamos a ver. Hola Mariano, soy la de Bariloche. Te quiero preguntar algo. ¿Por qué el cielo es azul? A mí lo simple no es una simpleza, ¿viste? Que esta pregunta es como que... Bueno. Bueno, la primera cosa que le tengo que contar a nuestro amiguito es que el cielo es azul porque la Tierra tiene atmósfera, ¿no es cierto? O sea, cada mundo, por ejemplo, si uno fuera a la Luna, el cielo es negro porque no hay atmósfera, no hay aire, y verías de día, incluso, como han visto los astronautas, las estrellas. El cielo de la Tierra es azul porque hay un manto de aire que está hecho de ciertos compuestos, principalmente uno que se llama nitrógeno, y en segundo lugar el oxígeno que respiramos, y esa composición particular de gases, esos gases que están en el aire, hacen que la luz del sol, cuando entre, la luz del sol está hecha de muchos colores que vemos desparramados en el arco iris, del violeta al rojo. La luz del sol tiene uno de esos colores, que es el azul, el celeste, tiene más facilidad para desparramarse por el cielo y teñirlo como pintarlo, que otros que pasan de largo o eventualmente otros que rebotan hacia el espacio en otras longitudes de onda, que serían otras formas de luz. Pero la respuesta más sintética es que tenemos un cielo hermoso, azul celeste, porque la Tierra tiene aire, eso es importante para proteger al planeta de un montón de cosas, permite la vida y ese aire facilita, ayuda a que uno de los colores de la luz del sol se desparrame y tiñe nuestro cielo azulado. Perfecto. Creo que Lalo quedó o más confundido o no, mentira. Quedó realmente... Puede pasar, puede pasar. Pero no tenemos la posibilidad de que Lalo haga una repregunta, no en este espacio, claro, porque lo hemos grabado. La próxima vez. Por ahí se quedó dormido, pobrecito. No, Lalo, a las 8:30 está más despierto que vos y que yo. Estamos con Mariano Rivas, charlando un poco de todo. Mariano Rivas es el responsable del planetario de la ciudad de Buenos Aires, un lugar que les voy a compartir una imagen para los que no lo conocen, es un plato volador. La verdad que es un lugar que yo, Mariano, te pregunto si alguna vez te pellizcás y decís, trabajo acá, ¿no? Es un lugar exquisito en donde se vive, se respira la astronomía, la ciencia. Tiene hace poco ahora nos vas a contar un poco, una gran renovación que tuvo este planetario, desde su planetario en sí, que es el proyector que proyecta en esa cúpula, en ese cine de 360 grados, la imagen, ha cambiado su planetario, su proyector, a uno de 4K con súper definición, han cambiado mucho sus contenidos también. Tenés un robot que es, como ahora nos vas a contar un poco, que es un robot parecido al que tiene la NASA también. Y hay una foto que quería mostrarte, Mariano, que es el viejo 6, ¿no? Claro. Que es el proyector antiguo que ha quedado ahí como la hormiga, como le dicen los que lo conocen, un proyector que era una guasada de 2,5 toneladas, que quedó ahí ahora como un museo. ¿Sos consciente, volvés consciente tu labor cuando ibas, ahora en pandemia me imagino estás en tu casa, pero entras a ese lugar y decís, sí, estoy acá? ¿Lo tenés concientizado? A veces me cuesta, mirá, yo soy responsable del área de divulgación científica hace 20 años en el planetario. No soy el director, aclaro eso porque a veces pasa que en este momento la directora se llama Verónica Espino, a quien mando mis saludos, y hemos tenido otros grandes directores como Leonardo Moledo sobre todo,
anteriormente a Antonio Cornejo, hemos tenido también a Lucía Sendón de Valerí, grandes directores ha tenido el planetario, que aparte me han honrado en todos estos 20 años con su total y absoluta confianza. Así que aprovecho también para el recuerdo de Leonardo y de Antonio Cornejo, que han fallecido especialmente, y un beso a Lucy, que fue una gran directora, y actualmente a Verónica. Mirá, a veces me pasa, mirá, hace 20 años, yo entré en el 2000, en octubre del 2000, que llego, no ahora obviamente, como vos bien decías, vengo caminando, me gusta mucho llegar caminando de Plaza Italia al planetario, un tramo de 15 cuadras, que son los más lindos de la ciudad de Buenos Aires, y me acuerdo cuando era pibe, en los 70s y en los 80s, que llegaba de otra manera, ¿no? Llegaba con mi viejo de la mano, llegaba con alguna excursión del colegio, con alguna pareja, con mis hermanos, etcétera, y veía eso de otra manera, ¿no? Y a veces trato de recuperar esa visión infantil o juvenil de cuando veía ese edificio imponente, esa esfera de 22 metros con 3 patas, que es una mezcla de Saturno y nave espacial, y digo, che, pero yo entro acá a laburar, no vengo a espectador. Y bueno, siempre también tengo que invocar, lo hice en el programa anterior y lo hago siempre que puedo, porque es la persona que más me formó en la vida, que fue mi viejo Gabriel Rivas. Cuando yo entré al planetario en el 2000, después de venir de la parte del periodismo gráfico en Página 12, donde escribí 17 años ciencia en Página 12, había hecho libros, había hecho revistas, yo estaba muy nervioso cuando Leonardo Moledo me llama, y mi viejo me da una palmada acá en el hombro y me dice, Mano, como me decía el Mano, vos fuiste hecho para ese lugar, así que anda tranquilo. Y yo siempre recuerdo esa frase, ¿no? Porque el planetario en definitiva no es un centro de investigación, tampoco es una escuela, es una especie de teatro de la ciencia donde lo que hacemos es la noble tarea de la divulgación científica, ¿no? Entonces los que trabajamos ahí, antes que ninguna otra cosa, tenemos que ser divulgadores y docentes, porque esa es la función de un planetario. Nosotros recibimos 400.000 personas por año y tenemos que saber comunicar las cosas de la manera correcta y atrapante y lo más seductora posible para sembrar de alguna manera en esos 200.000 chicos que nos visitan por año y 200.000 no chicos que nos visitan por año, el germen de la curiosidad primero y después de la ciencia y la astronomía que casi vienen por natural decantación. Perfecto, no, perfecto. Mientras te escuchaba pensaba un poco lo que nos pasa a nosotros en Bariloche, que a veces la gente nos dice, vos venís con el auto y ves el lago y te das cuenta donde vivís, ¿no? Y uno a veces va en su vorágine, en su vida, con sus temas laborales, que imagino que también te pasa, y algún día pasás por alto la belleza arquitectónica o lo noble de tu tarea, para entrar en esa vorágine, que es lo que un poco... Y si me permitís, sí. no solamente eso. Digo, desde la realización personal uno puede hablar muchas cosas, pero el planetario tiene otra cosa. El planetario tiene un plantel de gente extraordinaria. El planetario es una entidad municipal. Hay gente que cree que es privado, que nos financian. No, el planetario es una entidad municipal desde su misma creación y la gente que trabaja ahí trabaja a pulmón de una manera increíble. Tenemos un equipo audiovisual espectacular, un equipo de relatoras espectacular. Todos mis compañeros, casi sin excepción, son gente que me honra trabajar con ellos. Y yo soy uno más, quizás soy una de las caras más visibles, pero a mí me pone feliz trabajar en un lugar donde todos tienen puesta la camiseta del planetario y con un esfuerzo enorme, que muchas veces de afuera no se ve, hacemos un montón de cosas, porque nuestro planetario no es un planetario promedio, nuestro planetario hace millones de cosas y todo con un esfuerzo increíble que se basa básicamente en dos palabras. Una es la pasión y la otra es el conocimiento. Sin duda. Se te nota, Mariano, bueno, además que es siempre un placer escucharte, porque no mirás para abajo, no lees un número, tenés una memoria para acordarte fechas, distancias, tamaños, más allá de lo astronómico, se nota cuando un interlocutor habla desde adentro y le sale desde adentro, desde la fibra, el amor por la ciencia y el amor por divulgarlo. Como decía Sagan también, cuando uno se enamora se lo quiere gritar al mundo, ¿no? Y se nota ese amor que tenés. No hablar de ciencia nos parece, ¿cómo es que decía Sagan? Se me fue la palabra ahora. Nos parece como perverso, ¿no? Cuando uno se enamora... Es una lástima la gente que deja pasar el tren de la ciencia. Y hay otra cosa que hay que hacerle entender a la gente en general. La gente que se acerca a la ciencia no somos ningunos superdotados. Somos gente que simplemente nos hemos puesto a estudiar con pasión, no somos genios, nada por el estilo, y es para todos.
Vos decías hace un rato el tema de la raíz de divulgar, de llevar al vulgo. Esto no tiene que ser en absoluto entendido como algo, digamos, popularizar en el mal sentido, al contrario, es una tarea absolutamente noble la de la divulgación, es necesaria y además la ciencia la necesita para su propia supervivencia. A ver si lo entendemos de una buena vez. El sistema científico, y ahora lo han entendido muchos que estaban muy encerrados, necesita salir y contar. Y muchas veces eso es la tarea de los docentes, de los divulgadores y también de los propios científicos que le tienen que mostrar a la sociedad qué es lo que hacen para que la sociedad vea que eso es muy importante y para que no les ganen la parada a otros que traen discursos totalmente negativos. Sí, sí, tal cual. Y no pararse en un pedestal sabiendo, sino que es justamente eso, compartir, llevar y traer conocimientos con una ciencia que aparte es cada vez más difícil de seguir. Pues la realidad es que se vuelve cada vez más técnico, cada vez más, se separa cada vez más de alguna forma de lo que uno puede, como ser humano de a pie o el común de la gente puede comprender. Y como bien decías, como hay como una especie también de propaganda interna. Hago siempre una referencia a los rovers lunares que tienen un dispositivo para hacerse selfies, como para poder empezar a mostrar y a generar imágenes que realmente hagan que el común y que la opinión pública también esté de la mano con a veces un tema presupuestario, que bueno, no viene el caso, pero tiene que ver justamente con lo que decías vos, que es la supervivencia. A nosotros como asociación, creo que nos encantaría tener un planetario como el de Buenos Aires. ¿A quién no? Creo que te lo deben decir todos los lugares del interior, menos Rosario, que creo que tiene uno muy lindo, pero no lo conozco. La Plata también, La Plata, Malargüe. La Plata, ahí va, hay varios. Bueno, nosotros tenemos ganas de en algún momento tener uno y tenemos un mensaje que de alguna forma te pide, vamos a ver qué, pero algo referido al respecto. Bueno. Vamos a verlo. Hola Mariano, un gusto estar de nuevo contigo, ahora por este medio. Vos que representás al planetario de Capital Federal, quisiera que le des, o si podés, darle un mensaje a las autoridades y a las entidades de Río Negro y de Bariloche principalmente, para que esa ciudad tan turística que es la puerta de entrada de nuestra Patagonia pueda lograr la construcción de un planetario. Quisiera que nos dejes un mensaje de realmente lo que representa para una localidad así, para una gente que tiene tanto impulso científico como el Balseiro, como el INVAP, y toda esta gente aficionada que trabaja con tanto impulso y tantas ganas. Sería lindo que nos deje un mensaje de cómo se puede colaborar o formar una idea con respecto a esa construcción. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, qué responsabilidad te puso en las manos, ¿no? Pues antes de ninguna otra cosa, quería decir que me han dado una gran sorpresa con el amigo Víctor Buzo, que lo hemos nombrado antes. Tuve el gusto de conocerlo a Víctor en una charla que dio en el Planetario, donde la verdad no nos conocíamos personalmente, nos conocíamos quizás a la distancia por nuestras afinidades, pero me parece que la figura de Víctor es emblemática, es una bandera para la astronomía argentina, es una bandera para los astrónomos amateur, que calculamos que en Argentina somos ahora 10.000, los que realmente estamos en actividad en serio. Y lo que dice Víctor me parece fundamental. Bueno, sí, nosotros desde el Planetario siempre, hace muchos años, que cada vez que viene alguien, fomentamos y hacemos el hincapié en la necesidad de que Argentina tenga muchos planetarios. Afortunadamente tenemos ahora hace no mucho tiempo el de La Plata a cargo de Diego Baú, que es un colega y amigo también de enorme renombre. Tenemos uno en Malargüe hace ya bastante tiempo, está el de Rosario que es tradicional y hay otros planetaritos también en distintos lugares de Argentina, pero me parece que sí, que obviamente que Río Negro, que Neuquén, que la Patagonia en general se merecen un planetario. Nosotros no vamos a dejar de mencionar eso porque creemos que es una causa de la astronomía nacional, y me parece que es importante para que esas cosas lleguen a buen puerto, seguir fortaleciendo la presencia del discurso astronómico en todos los órdenes, para que los gobernantes, para que los políticos se den cuenta que esto no es una cosa de 10 gatos locos,
sino que hay gente, muchísima gente muy apasionada, que hay un público enorme para la astronomía y que cualquier lugar que tenga un planetario es garantía de tener una movilidad mayor turística, de gran movimiento de personas que va a favorecer muchísimo al lugar en sí, además de que me parece que tiene que ver con la democratización del conocimiento, ¿no? Los planetarios sería lo ideal que hubiese uno por provincia, por lo menos en la Argentina, como en Brasil hay más de 100, entonces, en Estados Unidos hay 300, pero bueno, somos Argentina, nosotros, uno de los países de más desarrollo científico del hemisferio sur, nos merecemos un planetario por provincia, obviamente lo que dice Víctor adhiero al 100%. Sí, cuánto también responsabilidad de nosotros, ¿no? Los aficionados y los que un poco promovemos la actividad, cómo importa estas asociaciones, estos grupos, más o menos formales, pero que traccionan, ¿no? Hay en nuestra Patagonia con un recurso natural que es el cielo limpio y oscuro, un gran revuelo, creo, a nivel internacional también con lo que es el stargazing y lo que hacemos astroturismo. Estamos empezando también a explotar en el buen sentido ese recurso que es inagotable y a trabajar para que haya cielos menos contaminados y bueno, a trabajar para que cositas de estas de a poco se den. ¿Y quién te dice en algún momento, no sé si un plato volador como el que tenés en Buenos Aires, pero algo parecido tengamos? Mariano, te invito a hacer un pequeño break de 3 minutos no? y después tenemos más entrevista con Mariano Rivas, por supuesto. Estamos también con uno invitado más que tenemos ahí por venir en un ratito nada más. Así que hacemos una pequeña pausa, nadie se va a ningún lado. En 3 minutos continuamos con más Martes de Astronomía. Audio Jungle.
Bien, ya estamos en tiempo de volver. Estamos hablando con Mariano Rivas del Planetario de Buenos Aires. Un lujo tener a un gran divulgador como Mariano. Estamos también con varias preguntas de las del público. Cris, la presidente de la asociación, también tiene una pregunta, así que cuando quieras, pero aprovecho este momento también para agradecerle a Gustavo Espejo, responsable de las cámaras, del streaming, de la producción de este programa, que a poquito le vamos agregando luces, escenografía, cositas, micrófonos. Nos vamos poniendo cada vez más técnicos porque nos está empezando a gustar hacer esto del programita de los martes, que al principio era como una especie de Zoom entre amigos, y después empezó a trascender un poquito. Hoy estamos hablando ni más ni menos con Mariano Rivas, que lo hemos paseado por el universo, para afuera, para adentro, al planetario, a los posibles planetarios, como hablábamos recién con Víctor Buzo y con Sebastián Muso también, que nos compartía, también con Lalo, que hizo alguna pregunta, pero es el momento ahora de hacer algunas preguntas del público, así que vamos a seguir usando, seguir aprovechándonos de la gentileza de Mariano para exponerlo a esto. Debo decirte, Mariano, que están las preguntas filtradas entre decenas de saludos y decenas de felicitaciones y de comentarios positivos hacia tu trabajo, hacia tu persona, hacia tus formas. Así que si el señor director lo dispone, ponemos alguna pregunta de las que tenemos. Pregunta Diego Dumas, ¿sí? ¿En qué año se programaría una misión tripulada a Marte y por qué? Buena pregunta, es una pregunta que sale cada vez que hablamos de cada robot que visita Marte, ¿no? Por ejemplo, el Perseverance que está llegando en unos pocos meses. Bueno, todo indica, vamos a ponernos en un marco razonable, no en delirios ni cosas raras. Todo indica que el viaje tripulado a Marte no va a ser antes de 2035. No solamente por una cuestión tecnológica, quizás sería paradójicamente el problema menor, porque de hecho ya Elon Musk de SpaceX y la NASA tienen una serie de cosas ya resueltas, o bastante bien resueltas, sino porque hay algo que es mucho más importante, que tiene que ver con los astronautas. Hombres y mujeres, mujeres y hombres que todavía no estamos enteramente seguros cómo responde el cuerpo humano a una misión de largo plazo. Ningún ser humano ha permanecido más de 13 meses en el espacio, el récord lo tiene un soviético, un ruso, Valery Polyakov, que estuvo 13 meses, y volvió a la miseria, hay que decirlo como tal. Los astronautas cuando vuelven de las condiciones de baja de microgravedad vuelven muy mal, y pensemos que un viaje a Marte tripulado y de vuelta llevaría no menos de 1 año y medio. Con lo cual hay que pensar muy bien, no solamente en el tema de salud, sino también de la salud mental de esos astronautas. Hay que preparar muy bien esa tripulación que va a estar sometida a un estrés desde el mismo momento que despeguen hasta el momento que aterricen de vuelta. Así que hay que hacer un montón de cosas que incluso van a involucrar el regreso del hombre a la Luna, de la humanidad a la Luna en 2024-2025, y recién ahí estaremos en condiciones de pensar en serio en un viaje tripulado a Marte, que repito, sería en 2035-2037. ¿Por qué? Bueno, eso es una pregunta que podemos responder desde un montón de lugares. Desde el punto de vista meramente científico, porque ningún robot puede hacer lo que un científico o un astronauta puede hacer en Marte. O sea, la intuición, la capacidad de ver y de intuir y de experimentar de un ser humano es superior a la de cualquier androide, robot, Curiosity o Perseverance que mandemos. Está la posibilidad de hacer estudios in situ, de tener una pequeña permanencia científica allí que permitiría hacer estudios de largo plazo. Y además hay otra cosa, que ya es un poco más, entraría en el terreno quizás, ¿no?, de la ciencia ficción, que es empezar a probar a la especie humana como una especie multiplanetaria. Como decía un soviético en la era de oro de la astronáutica soviética, la humanidad nació en la Tierra, la cuna de la humanidad es la Tierra, pero no podemos quedarnos en la cuna para siempre. Bien, buenísima la reflexión. Pedro Valenti pregunta para Mariano, ¿cómo ve la investigación astronómica en Argentina desde lo que es el apoyo estatal? Pedro, ha sido un amigo, es un amigo y lo hemos tenido de alumno en el Rojas de la UBA y en el Planetario. Un gran alumno, un gran amigo, con su moto, Pedro, de una moto hermosa. Bueno, contemos estas cosas también, ¿no? Sí. ¿Cómo la veo? Mirá, yo a la astronomía argentina la defiendo, a la ciencia argentina. Me parece que la ciencia argentina es de primer nivel. No estoy dando nada novedoso, esto es obvio. Lamentablemente, en algunos periodos recientes de la historia ha sido muy bastardeada.
particularmente entre 2015 y 2019 ha sido muy dejada de lado, de hecho se eliminó el Ministerio de Ciencia, pero antes y después de eso hemos recuperado bastante la ciencia argentina. La astronomía particularmente sí, quizás esté un poquito en desventaja cuando pensamos que nuestro observatorio más importante, el Leoncito, tiene un telescopio de los años 80, ¿no? Pero afortunadamente los astrónomos argentinos y las astrónomas argentinas son tan buenos que van a trabajar a los observatorios de primera línea en Chile, como el Gemini, como el VLT, o en Hawái el Keck, o en montones de lugares del mundo. Yo creo que lamentablemente a veces las políticas científicas han ido para arriba y para abajo. Esto tiene que ver con los avatares políticos de todo país, pero tenemos que demandarle ciencia al gobierno que tengamos, ¿no? Esto no es algo de excéntricos, pero sintéticamente me parece que la ciencia argentina, tenemos una de las mejores universidades del mundo, que es la UBA, donde yo me formé particularmente, y millones de personas, cientos de miles de personas se formaron también, que es gratuita y pública, y de ahí han salido científicos extraordinarios, premios Nobel, de todo. Amplío esto más allá del tema de la astronomía, que es nuestro tema especial, ¿no? Pero creo que a veces le ha faltado un poquito de banca a la ciencia argentina, a la astronomía argentina, cosa que veo que en Chile, por ejemplo, no pasa, ¿no? Chile se llama Telescopio de la Humanidad y tiene el observatorio más importante de la Tierra en este momento, por mérito europeo que se ha instalado, pero también por políticas locales de Chile de décadas que han permitido que esté el observatorio del ESO, el VLT, estén construyendo lo que va a ser el telescopio más grande del mundo, el ELT, en estos años. Pero bueno, hay que aprender de todo, ¿no? Sí, sí, justamente esas políticas que abrazan, como decís, o que reciben a veces tecnologías y con nuestra materia prima, que es el cerebro, a veces realmente da para que sea mejor. Me gustó lo que dijiste de esto de también tener como localmente siempre como una especie de presión constante y no dejar esto librado a que caigamos en el clásico argumento de si estamos mal en tal cosa, ¿por qué vamos a gastar o invertir dinero en ciencia si es algo que no lo puede hacer otro por la humanidad y no hace falta, ¿no? Hay como una especie de pensamiento errado al respecto que es muy común. Mirá, yo tomo las palabras de otro de los grandes maestros y ejemplos que tengo personal y profesional, que es Adrián Paenza. Adrián Paenza dice que la ciencia nos hace mejores personas, ¿no? Yo trabajé con Adrián Paenza 14 años en televisión, en el programa Científicos y Historia Argentina, que después se proyectó a lo que es la Liga de la Ciencia hoy en día, y Adrián nos enseñó muchas cosas, ¿no? Nos ha hecho mejores personas, y siempre ese discurso de la ciencia como una política de Estado imprescindible, y entender que la ciencia nos hace mejores, nos hace más, incluso más sensibles, mejores personas, mejor sociedad, nos llena de progresos. A veces la gente no se da cuenta de toda la ciencia que está en la vida cotidiana. A veces pasamos por alto de dónde sale esto, de dónde sale un celular, no cayó del cielo. Esto es un desarrollo científico hipercomplejo. Lo que estamos usando ahora para transmitir esta charla, el internet, las computadoras, la luz eléctrica, la ropa que tenemos puesta, los alimentos que tenemos, el oxígeno, el aire acondicionado, no sé, los autos, todo eso es ciencia, eso no vino de un don divino ni se hizo solo. Y todo eso justamente hay que darse cuenta de que es producto de la inteligencia, la astucia y la sensibilidad humana y particularmente de mejor herramienta de conocimiento que tenemos, que es la ciencia, justamente. Sí, a los magos en particular nos gusta decir que la ciencia a veces inventa cosas que primero usamos los magos y después el resto de la humanidad para alguna aplicación. Porque a veces viste que desde el no conocimiento hemos usado, no sé, imanes de neodimio desde antes que el mundo los conozca como Totalmente. Cosa común. Exacto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver, ¿qué sabe de la toma de... Perdón, lo leo mal porque lo veo chiquito. Disculpen un segundo. ¿Qué se sabe de la toma de muestra de la superficie del cometa? Del cometa, no, debe ser del asteroide Bennu, calculo, ¿no? De la misión Osiris-Rex. Sí, calculo que hay un error ahí. Sí, justamente la NASA hace poquito logró esta hazaña de hacer bajar la sonda Osiris-Rex en el asteroide Bennu. Bennu es un asteroide de 500 metros, uno de los abordadores de la Tierra, y tomó muestras, y se está viendo en estos días, efectivamente, y creo que por ahí viene la mano, de que habría una fuga de parte del material que fue capturado por la TACSAM, que es el brazo que capturó esa muestra, que tenía como objetivo entre 60 gramos como mínimo y de ahí para arriba para traer esa muestra a la Tierra en un par de años.
Aparentemente ha habido no salió tan perfecto, algo se atoró, quizás algún cascote, se atoró la tapita, lo estoy diciendo de la manera más simple posible, para que se entienda. Y parecería que habría una pérdida de ese material que se está evaluando cuánto es. También es verdad que parece que la muestra fue mucho más grande del mínimo necesario, que eran 60 gramos, se habla que quizás se capturaron 300 o 400 gramos, con lo cual una pequeña pérdida sería nada representativa. Y lo más importante, ¿no? Esta sonda va a volver con una cápsula que nos va a traer material de Venus a la Tierra en 2023. Perfecto. Tenemos una pregunta más del público. Vamos a ver. Diego Dumas pregunta, ¿en qué año se programaría una... Ah, ya la preguntamos esta, ¿eh? Esa ya estaba, Gus, que hablábamos de la misión tripulada a Marte. Y yo la verdad que me sorprendí con tu respuesta. Pensé que iba a ser antes, en función de uno que a veces sigue más de cerca los avances de SpaceX y demás. Bueno, algo que ahí pregunta Mariano Pose, que es uno de nuestros amigos de la casa. Pregunta, aparte. Exacto. ¿Qué opinas de la serie Mars? Y yo agrego, ¿qué opinas de a veces el cine en general y cómo las licencias poéticas, desde, no sé, a Matt Damon corriendo en un Marte con un 40% de la gravedad que tiene Marte, que no podría correr como corre, pero de la serie Mars en particular, ¿qué rescatás? Todo lo que lleve la palabra Marte me encanta, empezando por los chocolates. Los chocolates Mars también son los mejores del mundo. Me encanta la serie Mars. Me parece que encontró un equilibrio perfecto entre ficción y realidad, que es lo que hace falta cuando a veces se dramatizan, porque de alguna manera es un documental también, ¿no? Porque está mezclando, hay un ida y vuelta, un feedback de presente y futuro, y me parece espectacular, me parece un hallazgo. La película El Marciano que vos nombrabas también me parece extraordinaria, con algunas licencias, lógicamente. Sí. Pero bueno, vamos al cine, no vamos a escuchar una clase, ¿no? Así que, aparte que la reconstrucción de lo que es el medio ambiente de Marte en esa película es espectacular, es de un altísimo nivel de realismo, y lo que muestra es muy verosímil, ¿no? Incluso la posibilidad de crear una especie de huerta. Son cosas que se están pensando cuando la humanidad se asiente un poco más en la segunda mitad de este siglo, ¿no? En Marte. Si todo sale bien. Y volviendo un poquito a lo que vos decías, sí, a mí también me encantaría que el viaje tripulado fuese en 2030 o en 2028, poco después del regreso del hombre a la Luna. Pero lo que estoy viendo es, más que nada, incluso lo he hablado con gente muy vinculada al tema aeroespacial y otros colegas como Diego Córdoba y demás, que está el tema humano. Es muy complicado resolver todavía la seguridad de los seres humanos en un viaje de ese porte. No tanto la parte tecnológica. Y ahí te comparto una imagen que circuló por las redes cuando empezaron a hablar de agua en Marte, ¿no? Claro, sí. El título con una tierra gigante aparte, ¿no? Sí, con una especie de foto sacada desde muy lejos, por lo menos. Sí. Con un 300 milímetros. No, pero eso es en la Luna, no, veo que es el horizonte lunar. Claro, es el agua en la Luna, ¿no? El agua en la Luna, sí. Pero bueno, para el próximo veraneo, que por ahí no se puede veranear acá, hay que irse a la Luna, ¿no? Va a salir un poco caro el pasaje. Quién sabe, como ese meme también del astronauta que baja de la ISS y dice, qué bueno, después de estar tanto tiempo encerrado, viajo a la Tierra y se encuentra la Tierra en la situación en la que está. Quería hacerte una consulta a Cristina Botassi, nuestra presidente, así que le vamos a dar pie a Cris. Hola, Cris. ¿Qué tal? Hola nuevamente. Justo dijiste ISS y de eso se trata mi pregunta. Tengo entendido que en el 2024 la Roscosmos va a lanzar un arca biológica. Mi pregunta es, ¿en qué se parece y en qué se diferencia o en qué se relaciona con los estudios que se hacen en la estación espacial? Bueno, mira, lo que pasa es que la estación espacial, donde también participa la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, es un laboratorio multipropósito, ¿no? Donde además participa la Agencia Espacial Japonesa, los canadienses, la Agencia Espacial Europea. Es una especie de embajada multinacional que, aparte, recordemos, ya ha cumplido 20 años en el espacio. Recordemos que la podemos ver a simple vista muchas noches o madrugadas por mes. El proyecto ruso es bastante, digamos, está solapado con un montón de otras cosas, así que habría que ver concretamente cuándo y cómo lo van a realizar. Sería algo bastante más específico, vinculado a cuestiones de biología,
mientras que en la estación espacial se han hecho experimentos de medicina, de física, de biología también, de botánica, de nuevos materiales que se han desarrollado incluso que después tienen aplicación directa en la tecnología terrestre. Así que lo que va a pasar, también va a haber una estación espacial china, ¿no? En muy poco tiempo. Bueno, ya las hubo, ¿no? Las Tiangong 1 y 2, pero una más de escala más importante. Así que en esta década lo que vamos a ir viendo, además del proyecto que vos bien citás de los rusos, es que va a haber nuevas postas espaciales. Se está hablando también de una estación llamada Stargate o algo por el estilo, Gateway, perdón, en la Luna, que va a ser una estación lunar para relevo de los astronautas en los viajes de ida y vuelta. Vamos a ver un montón de cosas seguramente en la segunda mitad de esta década, que se va a pasar volando, que van a ser extraordinarias y que nos van a dar motivo de asombro. Muy interesantes. Exactamente, y muchas veces la gente se pregunta ¿para qué hacen todo eso? Bueno, uno de los motivos que quizás es el más simple, que a veces no nos planteamos, esas cosas le revientan la curiosidad a los chicos, les llenan de preguntas, les hacen, bueno, ¿cómo es que hay una nave dando vueltas a la Tierra? ¿Cómo llegó ahí? Son inspiradoras, no solamente el rédito científico, y ahí eso no se mide económicamente, por qué se gasta en eso. En eso hay que gastar todo lo que sea necesario gastar, porque son cosas que nos elevan literalmente. Sí, ni hablar, qué bueno ser contemporáneos, ¿no? De una nueva carrera espacial, de esta nueva era que se viene. Y como bien decís, con los que nos gusta desde chicos esto, y por ahí estudiamos, una parte que por edad, en mi caso, se nos pasó, o éramos muy chicos, bueno, hay como una especie de segunda vuelta contemporánea de toda esta carrera espacial, esta vez sin tanta guerra fría, sin tantos ruidos, y a nivel privado, a nivel mundial, mucho más rico. Pensar que en 4 años, 5 a lo sumo, estamos viendo la humanidad en Marte, en la Luna de vuelta, yo me lo perdí también eso. No por mucho, pero me lo perdí. Y siempre los culpé a mis viejos, che, me hubieran hecho nacer antes. ¿Por qué no me hicieron nacer antes? Me perdí los viajes a la Luna. Bueno, pero quiero verlo, o sea, lo quiero ver en mi televisor, ¿entendés? Quiero que nos sentemos todos, cada uno en su casa, con las pantallas que va a haber en 2024, imagínate lo que puede haber, ¿no? De 3D, de 2 metros, de 800 pulgadas con color y no sé qué, de 20.000K, no sé, a ver eso que nuestros padres y abuelos vieron en blanco y negro en televisores de 20 pulgadas. Bueno, hay que apurarse a tener más pibes. Hay que tener más pibes ahora, chicos, los que no tengan hijos ahora. Yo esos días lo quiero traer a mi hijo, a Marco, y tenerlo abrazado ese día y decirle, mirá, Marquito, esto es algo que estás viviendo con tu viejo por primera vez y no te lo vas a olvidar nunca más. O sea, esas cosas son para vivir entre todos y son muy importantes porque todos los que vivieron los viajes de las Apolo se acuerdan eso como de las cosas más importantes, más verdaderamente significativas que vieron en sus vidas. Bien. Si nos escapa un poco el tema que ahí justo pregunta Marcelo, que es cómo nos preparamos para el próximo eclipse del 14 del 12. Y hablando de eclipses, tenemos a uno de los invitados preparado ya hace un ratito tras bambalinas, que sabe un paquete de eclipses, sabe un paquete de todos estos temas que refieren a la astronomía. Lo tenemos, a ver si está preparado para entrar. Metelo nomás, Gustavo, metelo. Estaba con nosotros Guillermo Abramson. ¿Qué decís, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto saludarlos. Hola, Javo. Qué placer verte y escucharte, Mariano. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Igualmente. Qué gran sorpresa. Me están dando una sorpresa. Decí que ando bien del corazón, ¿eh? Ha trabajado la producción, Ha trabajado la producción. Estamos con Guillermo Abramson, doctor en física, investigador del CONICET, de acá de Bariloche, uno de los grandes divulgadores con En el cielo de las estrellas, su blog que siempre nos trae un montón de información y siempre con una cuota muy estilo Abramson, con un humor, con una cosita, siempre con un plus. Así que un placer tenerte, Guille, en serio. Muchas gracias. El placer es mío y gracias por invitarme para charlar con Mariano un poquito. Adelante. Bueno, antes de ninguna otra cosa, siempre rescato la figura de Guillermo, que nosotros con mis compañeros, con Diego Hernández en el Planetario y otros, siempre hablamos de Guillermo porque realmente es un científico de primera línea y además, y esto no es tan común, es un divulgador de primera línea. Es un caso superlativo que tengamos un científico de ese porte con esas cualidades de didáctica, divulgación y capacidad de comunicación y talento incluso literario. Así que te mando estos piropos a la distancia desde Buenos Aires porque antes de ninguna otra cosa te quería decir eso.
Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que para mí es un placer colaborar cada tanto en la revista que Cristina mencionó al principio, la revista Si Mueve, que a mí me parece una revista extraordinaria. Es una revista que el Planetario edita y distribuye gratuitamente, y es una revista que si la cobraran, la podrían cobrar a cualquier precio, porque la gente la compraría igual, porque es una revista buenísima. Y bueno, tengo el gusto de que cada tanto acepten colaboraciones mías, y para mí es una enorme satisfacción porque, siendo de Buenos Aires, para mí la excursión al planetario era una de mis excursiones favoritas cuando era niño. Y, así que poder participar de alguna manera siendo adulto es una cosa fantástica. A propósito de lo que estabas diciendo hace un ratito, ¿no? Esta inspiración que produce la exploración del sistema solar, y que también mencionabas antes a propósito de la perspectiva cósmica, ¿no? que nos da aprender de astronomía, ¿no? Acerca de nuestra posición en el universo, como seres pensantes conociendo el universo. Estaba pensando que mi primer libro de astronomía fue un libro de texto que había usado mi mamá en el liceo, en la escuela secundaria. Y hoy en día, sin embargo, la astronomía tiene muy poca presencia en la educación formal en la Argentina. Yo no lo sé exactamente con detalle, sé que en algunas provincias hay un poco de contenido de astronomía y en otros no. Yo pasé por la escuela primaria y secundaria de muy buena calidad, pero de nulo contenido astronómico, y quería preguntarte qué pensás sobre esto, ¿no? Sobre la eventual necesidad de que haya contenidos de astronomía, no ya de conocimientos de los fenómenos, ¿no? No importa que los chicos conozcan las leyes de Kepler, sino por lo menos transmitir esta perspectiva cósmica y esta inspiración que produce la astronomía. Mirá, yo coincido totalmente. Yo creo que es una falencia muy seria que la hemos vivido todos en distintos momentos, siendo por ahí, habiendo hecho la escuela en, no sé, los 60, 70, 80, 90, ahora. Yo lo que recuerdo, un poco parecido a lo que vos decís, ¿no? Yo fui al colegio secundario en los 80s, y lo único que vi del universo fue el capítulo 1 de Geografía de primer año del libro de López Raffo, que hablaba de África y Asia, y era un capítulo, la unidad 1, el universo. Y después el segundo ya era África, y hablaban 8 capítulos de África y Asia de un capítulo del universo. Dentro de ese capítulo del universo había 3 o 4 páginas del sistema solar, una de 2 eclipses, y una de la Vía Láctea, y un pedacito que era todo lo demás. Entonces, eso no cambió demasiado. Yo no puedo entender cómo todavía la astronomía no entró en serio en el sistema educativo formal, viendo, y todo el mundo sabe que es algo que prende muchísimo, porque ahí donde vos ponés astronomía, ya sea un planetario, ya sea un telescopio, ya sea un programa, ya sea una transmisión como esta, hay un montón de gente mirando. Si lo querés ver, incluso alguno desde el punto de vista mercantilista, tenés un montón de público. Yo no entiendo cómo, eso lo hablaba mucho con Juan Carlos Forte, un gran astrónomo argentino que trabajó muchos años con nosotros en temas educativos, peleándola muy de adentro, ¿no? ¿Cómo es que todavía seguimos con la casi total ausencia de la ciencia madre en los libros de texto de ciencias naturales de primaria y secundaria? Creo que hay que seguir remándola, porque evidentemente todavía no hemos convencido demasiado a los que arman esos contenidos, ¿no? Sí, uno Claro, sigue encontrándose profesores de secundario que dicen que el clásico error de que las estaciones están dadas por la curva elíptica de la órbita terrestre, ¿no? Sí, Eso es más común de lo que uno cree. Y en mi caso, que a veces de forma particular meto charlitas en escuelas, me ha pasado encontrarme hasta con pequeños debates con profesores que dan ciencias naturales, que de repente me dicen, che, esto yo no lo sabía, o qué sé yo. Entonces, siempre hablamos de un gran... Cosas como, por falencia. ejemplo, que los planetas del sistema solar se ven a simple vista en el cielo. Hay gente que se sorprende de eso. Sí. Exacto. Que se puedan ver los planetas inclusive desde una ciudad, ¿no? Hay una avidez, ¿no? Como decía Mariano, hay una avidez en el público en general, en los chicos en particular. Yo doy muchas charlas en escuelas por querer saber más, ¿no? Y en el planetario lo viven cotidianamente porque se dedican directamente a eso. Y a propósito de
del planetario y de la actividad y de la curiosidad de la gente que se acerca, quería aprovechar para que hicieras alguna recomendación para el público de aficionados que seguramente deben estar mirando, porque hay algo que a todo curioso por la astronomía que se acerca a una institución como el planetario, o que se acerca a hablar a una asociación de aficionados, o que me escriben, por ejemplo, o que dicen, a ver, ¿me compro un telescopio? Qué cosa, ¿no? Esa situación. ¿Qué recomendación curiosa un potencial aficionado? Mira, esto es un tema porque nosotros hemos visto, y no es algo exclusivo que hayamos visto nosotros, pero bueno, quizás estamos parados en un lugar donde tenemos 400.000 visitantes por año y mucha de esa gente, ¿no? Te dice, bueno, mi nene tal cosa con la astronomía, ¿qué telescopio le puedo comprar? Incluso en circuitos también un poco de gente más grande en grupos de Facebook. Y hay un gran error que es comprarse un telescopio sin saber nada, ¿no? Porque lo que vemos muchas veces es que esa gente que se compra un telescopio sin saber nada, después termina vendiéndolo o termina muy frustrados porque solo vieron la luna. Lo que nos muestra la experiencia a unos cuantos es que, primero, y vos lo decías recién muy bien, el tema de aprender a mirar el cielo a simple vista, ¿no? Hay que empezar a conocer el mapa, metérselo bien en la cabeza, después empezar a pensar en instrumentos, porque es como que vos te compraras un auto y no supieras ni manejar ni el mapa de la ciudad. Entonces te perdés inmediatamente sin GPS, ¿no? Y el cielo no se aprende con GPS ni con aplicaciones, el cielo se aprende en serio mirándolo y de la manera más clásica. Entonces, básicamente lo que nosotros recomendamos es aprendan a mirar el cielo a simple vista, las lógicas del cielo. Después quizás un binocular es el natural camino intermedio, sobre todo por economía, para facilidad a los chicos, por campo visual, porque no ves las imágenes dadas vuelta como en un telescopio. Y después de que tenés un poquito de ese training, quizás el telescopio, que puede ser como algunos que están mostrando allí, un buen reflector de 150 milímetros, de 114, pero hace falta conocer un poco el paño, porque realmente yo no conozco casi ningún caso donde alguien viniendo de cero con un telescopio le haya ido bien, ¿no? En general todo lo contrario. Estoy Sí, es completamente de frustrante, acuerdo. es un camino frustrante a veces el decir, no veo las cosas como se ven en la caja del telescopio, esto no sirve. Aparte de eso, que en las cajas te ponen unas fotos de Saturno tomadas por Cassini, después la gente ve a Saturno como un grano de arroz. Pero eso también hay que aprender a pelear con esa frustración, digamos, porque es así la cosa. O sea, Saturno no lo vas a ver como te lo muestran en la caja del telescopio. Y también ahí vas a entender que si lo ves chiquito como un grano de arroz es porque está muy lejos, a pesar de 1.120.000 kilómetros. Entonces, todas esas cosas te ponen en escala y una cosa fundamental de la astronomía, de la ciencia en general, es que te pongan en su lugar. O sea, entender el contexto espacio-temporal del cual formas parte. Claro. Uno aprende, no solo aprende a observar, sino aprende a entender lo que está observando, y es una buena parte del disfrute de la observación astronómica, es esa comprensión, ¿no? Esas manchitas que uno ve en el telescopio, el hecho de que sean fotones, partículas de luz que surgieron de sus estrellas hace miles o hace millones de años, y uno las capturó y se depositaron en nuestra retina y se convirtieron en recuerdos o en cosas que nos emocionan. Eso es parte también del disfrute de la astronomía para los aficionados, ¿no? Sí, es un disfrute muy profundo, y cuando vos realmente, justamente cuando pones en juego esas variables que vos nombrás muy bien, Guillermo, uno empieza, la manchita pasa a cobrar mucho más importancia que la manchita. Si vos no sabés qué es la manchita, decís, es una manchita, pero cuando vos sabés que estás viendo una galaxia del cúmulo de Virgo a 60 millones de años luz, y que esa luz es más vieja, casi tan vieja como la extinción de los dinosaurios, y que esos fotones viajaron y están entrando en tu ojo y en tu sistema de percepción, como mínimo se te pone la piel de gallina, si lo entendiste. Y entonces eso entra de una manera visceral, ¿no? Porque la astronomía es muy visceral. Más allá de lo que vos muy bien decías también, me parece que la astronomía tiene esa gran ventaja sobre otras ciencias, ¿no? El universo viene a vos. Salís a tu balcón, a tu terraza, a tu campo, a tu montaña, y tenés el universo arriba de tu cabeza. No tenés que hacer una excavación, ni un experimento súper caro, ni ser un... No. Ojos y el cielo arriba. Sí, y paciencia y dedicación, ¿no? Como, bueno, perdón. No, dedicación, decía, como el ejemplo de buzo que hablaban al principio. Sí.
No, hoy una entrada creo que es con el celular, que es algo que todos tenemos a mano. Hay aplicaciones que permiten ver a simple vista, con realidad aumentada, en donde uno hace sus primeras armas. Incluso yo, para alguna de las observaciones, tengo este tipo de instrumentos que son lentes de realidad virtual, ¿sí? Algunos de ellos incluso, bueno, hay uno ahí medio customizado, pero ese tipo de herramientas, ahí se ve una de las que te decía, hacen que uno pueda empezar a mirar el cielo como si fuera con subtítulos, me gusta decir, ¿no? Entonces, a partir de que uno empieza a ver ciertas cuestiones con cierto subtitulado, empieza a comprender, se empieza a ubicar, y ahí después puede venir un telescopio, una revista, un poco más de ferretería. Sí, no, en absoluto significa despreciar las herramientas nuevas. Lo que no hay que quedarse es la mera fascinación por la herramienta, ¿no? Lo que podríamos decir espejitos de colores. Porque a veces pasa que la gente como que quiere hacer muy rápido el camino. Entonces, en vez de salir y aprender dónde está la eclíptica para ubicar a los planetas, ve un punto en el cielo y dice, no, bájate la aplicación. No, la aplicación todo muy lindo, pero aprende a ubicar los planetas a simple vista y entendé que hay una lógica de por qué hay una eclíptica. Y aparte que una vez que la aprendés, no necesitas ninguna aplicación nunca más. Entonces, la aplicación por ahí guardátela para algo más difícil, cuando estás con un telescopio mirando cielo profundo, galaxias. Pero hay cosas que son demasiado simples y que son, como decía Guillermo, altamente disfrutables, entenderlas por uno mismo, que no te lo da ninguna aplicación eso, ¿no? Independientemente de que sean herramientas hermosas, maravillosas y súper útiles. Sí, cartas de este estilo, ¿no? Que permiten un poco ubicar, entender el movimiento del cielo. Totalmente. Eso no tiene fecha de vencimiento. Estas cositas son muy... No usa pila, ¿no? No se puede mojar, si vamos a buscarle alguna contra. No hay más que saludos y agradecimientos por la presencia de los dos, de Guillermo y de Mariano, por supuesto, de gente de todas partes del país, incluso de algunos países vecinos. Se me escapa el feed de comentarios, la verdad que hay mucha gente conectada. Es para muchos un orgullo tenerlo a Mariano hoy en esta entrevista. Bueno, también, por supuesto, la participación de Guillermo. Vamos a ver si hay alguna pregunta del público que tenga. Hace poco un grupo chileno que hace estas entrevistas como hacemos nosotros, lo tuvo a José, no me acuerdo el nombre, ahora es un divulgador, se me fue el apellido, me va a matar. José es un divulgador chileno, y Javier Santaolalla, que estaban los dos haciendo como una especie de defensa, uno de Newton, el otro de Einstein, y se armó como un deathmatch. Parafraseando un poco ese deathmatch, me gustaría que algunas preguntas las contesten los dos, teniéndolos y aprovechándolos a los dos un ratito más. Así que mientras aparece alguna pregunta para ustedes, les hago una yo. A ver. Adelante. ¿Cómo ven ustedes la participación del Estado o la participación del ámbito privado en la divulgación científica de este tipo de nueva modernidad, en donde a veces hay privados como yo, que tengo un emprendimiento y es mi trabajo, y otros que por ahí buscan un canal como más formal desde el Ministerio de Educación y demás, y hasta dónde un planetario debería ser una cuestión privada o una cuestión estatal, siempre hablando de que sea algo que sea sustentable, autosuficiente, que no requiera un gasto del Estado, ¿no? Guillermo. Bueno, seguramente Mariano conoce más que yo de esto, pero a mí me parece que las dos posibilidades son válidas, ¿no? En astronomía siempre hubo muchísima divulgación privada a cargo de las asociaciones de aficionados, ¿no? La astronomía es una de las ciencias en las cuales hay más participación de aficionados, ¿no? Hay astrónomos aficionados y hay tal vez paleontólogos aficionados y no mucho más, ¿no? En general no hay científicos aficionados. Y las asociaciones de esta gente, tanto de astrónomos como de paleontólogos, ¿no? Gente que tiene sus museos, siempre han jugado un rol importante en la divulgación. Esto no es algo moderno, ¿no? Es algo de siempre fue así. Y por otro lado está el rol fundamental del Estado para
no solamente difundir las actividades, lo que hacemos nosotros, ¿no? Los científicos que nos dedicamos a la divulgación, yo me lo tomo muy en serio, yo creo que es una obligación de los científicos del sistema público de ciencias contar lo que hacemos, lo que sabemos, y tratar de transmitir el valor cultural de la ciencia, ¿no? Porque es algo que por ahí se les escapa tal vez a las secretarías de cultura, ¿no? Un secretario de cultura de una municipalidad se cree que la cultura es organizar un festival musical y nunca vemos actividades científicas relacionadas con la cultura cuando vivimos en una cultura científica, ¿no? Las cosas que mencionaba Mariano de nuestra civilización, cómo nos nutrimos, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, todo tiene origen científico. Y así como la estatal, como promoción de una actividad cultural importante, como la privada a través de las asociaciones, me parecen fundamentales. Sí, yo coincido completamente. Me parece que no, digamos, tanto el terreno privado como estatal, es más que bienvenida la intervención, el apoyo. Me parece que primero tiene que estar el Estado. El Estado es el primer responsable de educarnos, y sobre todo de forma gratuita y pública y de calidad. Pero me parece que todo esfuerzo es bienvenido. A veces el Estado se queda corto por ahí en alguna cuestión de recursos que el sector privado puede apoyar y mucho. Bueno, lo que está pasando con SpaceX y la NASA, ¿no? Me parece que es un ejemplo. Algunas cosas podemos criticar, pero me parece que un poco el camino puede ir para ese lado y me parece que todo lo que apoya la cultura y la ciencia, y lo que dice Guillermo recién me parece importantísimo. A veces se habla de la cultura y de la ciencia. No se pueden separar esas cosas, porque si no, parece que efectivamente todo se remite a un festival, me encantan, pero un festival de rock o folclore, o una muestra de pintura, o una muestra de literatura, y la ciencia quedan como unas especies de excéntricos snobs o nerds que son totalmente, están a un costado, ¿no? Claro. Cuando todo, esas mismas muestras, ese mismo arte, esa misma música, ese mismo teatro, se apoya en recursos de la ciencia. No habría nada de eso sin ciencia, nada, ni una lamparita eléctrica. Vos sabés que para el 50 aniversario del Hombre en la Luna hicimos desde la asociación una especie de exposición que nunca fue, porque en realidad fue el día que nevó en Bariloche récord, y gracias a una nevada que incluso salió Defensa Civil a decirnos que nos quedemos en casa, y no tenía nada que ver con la pandemia. Terrible. Yo tenía una charla preparada, no la pude dar. Teníamos una charla vos, teníamos gente de CONEA, gente también de INVAP. La verdad que fue como una cosa que nos quedamos. Después no tuvo un momentum, celebrar el 51 nos parecía raro, pero hasta teníamos pensado hacer un mapping del despegue simbólico proyectado sobre la torre del reloj en el centro cívico. Pero con los recursos de este año lo podríamos haber hecho virtual. Tranquilamente. Pasó un año nada más. Yo le tengo fe a celebrar los 50 aniversario del Apolo 17, que fue la última, ¿viste? Porque siempre celebramos lo primero, lo último. Bueno, Eugene Cernan va a estar contento. Tenemos 2 años todavía. Donde esté, nos quedan un par de añitos, entonces podemos armarla bien. Tenemos una pregunta más del público referida al eclipse, que es algo que se viene inevitablemente en la zona. Dicho sea de paso, están invitados, ¿sí? Mariano, siempre que... Ojalá que podamos llegar los de Buenos Aires y otros lugares. Ojalá que los de... Bastante complicado. Ojalá podamos movernos nosotros. Sí, exactamente. Aparte. Sí, que están ahí. Yo les cuento, y que si las autoridades escuchan no importa, tengo pensado cómo cruzar el lago, tengo quien me espere del otro lado para llevarme, de alguna forma, aunque sea en bicicleta, llego a estar abajo de la sombra, así que Guille, alquilamos una bici tándem, si querés, de alguna forma llegamos. Marcelo González pregunta, bueno, nos dice que es una hermosa charla, y nos pregunta cómo nos preparamos para el eclipse, sabiendo la situación en la que estamos. Bueno, un poco lo que nos decía. Y hace un ratito, Diego Dumas, quiero decirlo, me desasnaba, me hacía acordar, me sacaba de la laguna. José Massa era quien estaba con Javier Santaolalla, el profesor chileno, que estaban haciendo ese deathmatch. ¿Cómo se preparan, más allá del tiempos de pandemia? ¿Cómo es su...? Yo tengo algunas anotaciones hechas de los checklists, sobre todo de astrofotografía, de Guille, que... Claro. Tenemos
la experiencia del año pasado, ¿no? Claro. Eso es crucial. Estamos Ya como este un año es poquito pan más. comido. La experiencia y también de alguna manera la tranquilidad de haber visto el del año pasado, ¿no? Sí. Porque justamente un eclipse total de sol no es algo que se ve muy seguido en la vida de una persona, al menos geográficamente localizado, y el del año pasado fue un éxito total, así que si los que vimos el del año pasado y sale este va a ser espectacular, hermoso, pero va a ser como un plus. Hay mucha gente que se perdió el del año pasado y sobre este tiene una presión increíble porque sabemos todos que el próximo en Argentina es dentro de 28 años, ¿no? Así que ojalá que podamos desplazarnos hasta la franja de totalidad, Neuquén, Río Negro y un insignificante pedacito de la provincia de Buenos Aires, y porque eso también motoriza, incluso, bueno, el turismo, que es todo un tema, ¿no? Cómo se va a manejar. Por supuesto. Y la curiosidad de la gente, ¿no? Porque esto, yo me acuerdo el año pasado, esto fue tema nacional y los medios, exacto, los medios de comunicación transmitían en vivo, prácticamente en cadena nacional ese eclipse. Mira, Mariano, Sí, este fue mi eclipse del año pasado. Veo. Ya, claro. O sea, pude después llegar a ver una partecita y hacer estas fotos, pero en el momento del eclipse total hubo una nube que después, medio charlando con Guillermo, me contó que hay un efecto atmosférico que genera esa nube por el frío de la sombra. Sí, pasó Claro. en Crimea, ¿te acordás? Conté. Claro. Entonces, veo como que me sentí un poco menos mal, pero tengo muchas expectativas para este año, así que repito, Bueno, pero no me importa si me tengo que quedar a vivir en a las Santo está Tomás viendo. un año. A la gente que nos está viendo, hay que decirles que a lo largo del próximo mes estén muy atentos a cómo evolucionan las posibilidades de circular dentro del país. Por supuesto, va a ser algo completamente distinto a lo del año pasado. No va a haber eventos masivos con gente amontonada. No. Va a haber otro tipo de precauciones, pero es al aire libre, es algo seguro, seguramente se puede hacer bien. Así que estén atentos porque es algo inolvidable. Es algo completamente distinto a un eclipse parcial del 99%. O sea, si nos quedamos acá en Bariloche, donde el eclipse es del 96%, lo que nos perdemos no es un 4%, es el 100%. Exactamente. Porque el eclipse total es una cosa completamente distinta, es emocionante, es increíble, es uno de los eventos naturales más increíbles que se puede ver. Así que estén atentos simplemente a poder moverse, ¿no? Es tan cerca que vale la pena hacer el esfuerzo. Sí, no, adhiero completamente a eso. Me parece que solamente los que estuvimos en la Umbra el año pasado y en otras oportunidades sabemos eso, y es muy cierto lo que vos decís, ¿no? Yo escuchaba el año pasado gente que decía, ¿para qué vas a viajar si acá en tal lugar es el 95, en Buenos Aires el 80? Es exactamente así. Hay no me acuerdo quién lo dijo, alguna vez lo leí alguna vez en alguna Sky and Telescope, la revista de astronomía más popular del mundo, que la diferencia entre un parcial y un total es lo mismo que si vos fueras a una obra de teatro y entras a ver la función o te quedaste en la puerta en la vereda. Exactamente. Es no ver nada. Es insignificante, aunque sea como decías vos, el 99% que va a tener Viedma, por ejemplo, Carmen de Patagones, ese pirulín que te falta, es la diferencia literal entre el día y la noche. Si bien es verdad que no se hace enteramente de noche, pero todo lo que pasa en la totalidad, que casi te marea porque pasan 20 cosas a la vez, yo creo que cualquier persona que esté mirando esto, por nada del mundo lo dejen pasar, porque después son 28 años y hay cosas en la vida que hay que hacer. 28 años o viajar más lejos, sin duda. Sí, pero imagínate que si hay gente que no quería viajar a San Luis el año pasado, no se van a ir a Egipto, ¿no? No, ni hablar. Muchísimas gracias a los dos. Fue un honor haber conducido este programa. Mariano, fue un gustazo. Guillermo, un amigo ya de la casa. Igualmente, un placer. De Bariloche, como siempre, un gusto que hayas estado presente. Gracias por invitarme y encantado de estar con Mariano. Igualmente, Guillermo, un placer. Muy bien, como hacemos siempre, quédense un ratito hasta el final. Hacemos el cierre formal del programa. Cristina Botassi nos va a contar de qué va el martes que viene. Pero primero que nada, repito, muchas gracias, Guillermo. Y Mariano, de verdad, muchísimas gracias. Una sola cosita que quiero decirte en público. La próxima vez que vaya al planetario, quiero que me abras la puerta hasta de ese sótano que quiero conocer el planetario con vos. Ningún problema. Tenemos una baticueva, tenemos 5 plantas, de las cuales 2 nadie puede ver, así que vamos a ir al subsuelo.
quiero ir a esas, a las que vos me digas. A los lugares más recónditos del planetario. Perfecto, perfecto. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer, un saludo a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a este encuentro tan lindo y por muchos más. Que la fuerza nos acompañe. Muy bien. Mira, me tocaste el corazón. Sea. Ve, ahí tenés un trekker, ¿te das cuenta? Ahí lo veo, sí, no, pero somos amigos. No, Sí. Vamos ahí. Muchas gracias, chicos. Bueno, Cristina, ¿nos vas a contar un poco de qué va el martes que viene? Cada No sé vez si me mejores, escuchó. ¿eh? Es un placer, la verdad, participar de esto. El martes que viene, el grupo astronómico Osiris, originalmente del Bolsón, pero ya ahora también de Bariloche, experiencia en estos 15 años, en los cuales se han dedicado sobre todo a la divulgación de la astronomía en chicos y en jóvenes de la secundaria. Así que vamos a tener nuevas visitas. Perfecto. Se cortó un poquito, pero lo repasamos rápidamente. El grupo Osiris del Bolsón, también de Bariloche, con Diego Alperín y toda su gente, va a estar contándonos un poquito cómo, justamente lo que hablábamos, ¿no? Cómo a veces estos emprendimientos más privados hacen mella en grupos de jóvenes y empiezan a traer esta educación, a veces no tan formal, a veces no como una asignatura en el colegio, sino como a veces estas actividades extraprogramáticas que se están dando y que despiertan sin dudas a las inquietudes de chicos y no tan chicos. Mi nombre es Javo Fabris, ha sido un placer. Los vemos el martes que viene. Recuerden suscribirse. De este lado hay un botoncito que dice que te podés suscribir a este canal de YouTube. También los invitamos a entrar al canal. Esto queda grabado, así que lo pueden compartir, ayudarnos a la difusión a través de las redes sociales en Astronomía Bariloche. Así figuramos en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias a Paula por los diseños. Gracias a Gustavo Espejo por estar atrás de las bandejas y hacer tan bien lo que haces con las cámaras, pasar los slots con las preguntas y demás. Y a todos los que han participado de esto, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias.